me bajo, me dio miedo. He estado tratando de mejorarme. Ya hoy me siento mucho mejor de lo que me he sentido toda la semana, aunque no lo crea. Y ya me voy, entonces qué lástima, pero estoy muy contenta. Quiero decir tantas cosas antes. Estoy muy agradecida con todos ustedes y todas ustedes y con Ana, que han estado orando por mi hija, porque si algunos no saben, pero la tenía como perdida y ayer me dejó un recado kilométrico en el teléfono. Y bien, o sea, hablando muy bien. Mamá, o sea, ella está, mamá, ¿cómo estás? ¿Qué onda, mamá? Ay, ching, perdón que no te hablé, mamá. O sea, así, ¿no? Yo... Pero bueno, me dijo todo lo que yo quería oír. Y estoy muy contenta de eso, porque de verdad hacía más de un mes que no sabía de ella. Y les agradezco sus oraciones, vaya que sí son potentes, o sea, de verdad que hemos estado clamando a Dios porque ella muestre señales de vida, ya te imaginas lo peor, y ya dio señales de vida, así que eso pues me alegra mucho. Y también les doy tantas gracias porque, híjole, tienen unos pastores impresionantes, de veras que, bueno, gracias Ana y Caroline, y gracias Juanjo, porque de veras y Arturo y Ruth me llegaron, me revivieron. Estuve tirada ahí en el departamento sintiéndome fatal, y ellos llegaban y con comida parecía que yo iba a comer de aquí un mes. Creo que quieren que me quede un mes. Y fue algo impresionante. Es hermoso de veras ver cómo te acogen, te llenan de vida. Eso es lo que sus pastores tienen, dan vida, y eso para mí fue invaluable. Estar en una tierra extraña, en un lugar extraño, no en tu casa, sintiendo de la patada, pues da pena, ¿no? Y no sabes qué hacer. Pero ellos me hicieron sentir en casa, me pusieron todo, bueno, fue algo impresionante. Entonces les doy muchas gracias de verdad por todas sus atenciones, y tienen unas personas pero valiosísimas. Bueno, y entrando en la palabra de hoy, pues yo sé que no voy a dar tanto mi testimonio. A ver, un joven esforzado y valiente que me gusta. Y luego quieren que yo lo abra. ¡Oh! Gracias. A mí me gustaría mucho en esta mañana hablar de algo que para mí se me hace muy importante. Especialmente estoy viendo esta iglesia llena de vida. Gracias. Bueno, mejor así porque estuvo bien la tapita. Me gustó esto como chupón, así como... me gusta tanto el ver jóvenes tan activos, tan entrados en la iglesia, porque necesitamos invertir en los jóvenes, necesitamos saber, los jóvenes no nada más es los jóvenes de aquí, no nada más es, pues que los líderes de jóvenes se encarguen, no nada más es, pues yo no sé nada de los jóvenes y a mí qué me importa. A todos nos debe de importar, porque todos debemos estar pasando alguna estafeta en la vida. Y nos debe de importar porque Dios mismo es un Dios de generaciones, es un Dios que puso un énfasis en las generaciones. Constantemente se recuerda y menciona al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y al Dios de Jacob, ¿verdad? Él es el Dios de las generaciones. Amén. Yo creo que Ruth va a ir atrás. Y Dios puso... a través de... Te pido un favor. Porque es que ella me va siguiendo muy bien. Entonces, a través de todo el Antiguo Testamento, vemos lo importante que era recordar las maravillas que Dios había hecho con su pueblo y que las generaciones no lo olvidaran. Constantemente estaba recordándoles. Yo tuve la oportunidad de traducir no la Biblia, sino ya ven que antes de los libros de la Biblia
hay como una explicación de cada libro. Y esta Biblia G3, yo traduje esas partes de antes de la Biblia, y me encanta cómo decía, toda la historia de este libro se refiere a todos los ancianos que iban enseñando a los jóvenes que no se les olvidara las cosas de Dios, y no se les olvidara las maravillas y las proezas de Dios, y no se les olvidara que Él los había rescatado de Egipto, y cómo abrió el mar ante ellos, y cómo les proveyó en el desierto. Constantemente los ancianos les recordaban a los jóvenes, hasta el día de hoy en Israel. Constantemente, es algo que hacen constante. Vamos a pasar la estafeta, vamos a platicarles de nuestro Dios, el único Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y les recuerdan a las nuevas generaciones. Sin embargo, claro, aquí ya me adelanté, ¿no? Los ancianos y profetas enseñaban a los jóvenes para que no olvidaran la salvación de Dios y cómo los había rescatado de la esclavitud. David había enseñado así. Alguien le pasó la estafeta y él mismo obtiene la visión generacional que Dios mismo implantó en su corazón. Mira, en el Salmo 71, 17, 18 dice: tú, oh Dios, me enseñaste desde mi juventud, y aún hoy anuncio todos tus prodigios. Aun cuando sea yo anciano y peine canas, no me abandones, oh Dios, hasta que anuncie tu poder a la generación venidera y dé a conocer tus proezas a los que aún no han nacido. Esta es una visión de David. Decía, no quiero morir hasta que otros entiendan y vean y sepan quién eres tú, oh Dios. Y así nos debería de importar a las generaciones. Tomar a jóvenes, y no importa que no sean los nuestros, ojalá los nuestros. Yo estoy tratando de pasarle la estafeta a la mía, nada más no se deja, no la agarra, pero ahí voy, ¿no? Y tú, y aunque no sea la mía, yo tengo un chorro total de hijos por todos lados, porque eso es lo que yo quiero hacer, pasar estafetas y dejar legados de un Dios que es real, de un Dios que es soberano, de un Dios que salva, de un Dios que te da consuelo. Eso es si yo pudiera dar mi testimonio nada más de las congregaciones, eso es lo que yo haría. Y mi testimonio es sencillo, rapidito. Tuve el privilegio de tener 2 hijas hermosísimas que fallecieron a los 4 años de edad. Estuve casada 25 años con un hombre de Dios y falleció hace 8 años. Mi hija, la adoptamos entre una hija y otra, y es la que anda ahora experimentando el mundo a los 29 años, cuando ni en la adolescencia lo hizo. Y tú podrás decir, es una mujer. Lo que pasa es que mi hija tiene problemas de desarrollo, y tiene problemas, no de desarrollo, sino de desarrollo mental. Y ella tiene como 15 años y vive en su mundo. Ella es feliz, ella vive en su mundo, la vida le sonríe. Y entonces por esas razones que uno pues se preocupa, porque no está toda ahí. Pero es independiente y sabe el bien del mal. Y pues por un lado, pues gran parte de mi familia está con el Señor, pero ¿y qué de yo? ¿Y qué de yo precisamente para seguir? Dios dice, pues, ¿quieres abortar el plan que yo tengo contigo? No. Entonces sigue adelante y abre tu boca. Y para mí esa es la bendición más grande, el poder seguir compartiendo que Dios es bueno. Sí, mis hijas murieron, y que Dios es fiel. Amén. Que Dios sana. Amén. Mi esposo no sanó, mis hijas no sanaron, Dios sana. Dios sigue siendo el mismo, ayer y hoy y por todos los siglos seguirá siendo el mismo. Y no importa que no hayan sido mis oraciones contestadas en cuanto a sanidad, pero contestó otras, pero ha hecho otras cosas. Y yo estoy contenta no porque murieron. Algunos esposos dicen, ay, ya mándala, no, te la mando. O ya mándalo, por favor, mándalo llamar. No, ¿sabes? El tiempo de Dios, uno dice, no, hasta que la muerte nos separe. Y cuando nos separa, qué duro. Es muy duro. Pero aprende uno a vivir así. Aprendes a seguir adelante. En el Salmo 78, 4 y 7 dice,
no las esconderemos de sus descendientes. Hablaremos a la generación venidera del poder del Señor, de sus proezas y de las maravillas que ha realizado. Él promulgó un decreto para Jacob, dictó una ley para Israel, ordenó a nuestros antepasados enseñarlos a sus descendientes para que los conocieran las generaciones venideras y los hijos que habrían de nacer, que a su vez los enseñarían a sus hijos. Así ellos pondrían su confianza en Dios y no olvidarían de sus proezas, sino que cumplirían sus mandamientos. Nuevamente Salmo 79:13, y nosotros, tu pueblo y ovejas de tu prado, te alabaremos por siempre, de generación en generación cantaremos tus alabanzas. ¿Cómo las van a aprender? ¿Qué es lo que van a ver? Es la alabanza que cantamos aquí. Ay, sí, que quién sabe qué. O sea, digo, yo me gozo, yo estaba siguiendo los pasitos, ¿no? Pero no nada más es esta la alabanza, es lo que haces en tu casa. Así es. Alabas a Dios en tu casa porque algo pasó, porque no pasó, porque sí pasó, o llegas a tu casa y se te olvidó. Eso es como enseñamos a las siguientes generaciones. A alguien le estás enseñando algo en la vida. Joven, tú le estás enseñando algo a alguien. Mujer, hombre, tú le estás enseñando algo a alguien. Cómo vivir una vida recta, cómo vivir una vida de ejemplo, cómo vivir una vida de testimonio. O saliendo de esta puerta se te olvida. Vivimos una vida llena de alabanza y adoración a Dios constante, constante. Y levantas tus manos y dices, Señor, gracias. No, estoy en espera de lo que tú tienes para mí, pero gracias. Y sabes, mi mamá, ese fue el ejemplo que ella nos dio. Ella no nos dijo, mira, tienes que seguir y en la Biblia, y nos agarró a bibliazos, ¿no? Como espada, no. Y la puso debajo de la almohada, y ella dijo, yo ya encontré lo que estaba buscando, hagan lo que quieran. Pero su vida cambió radicalmente. Y era una mujer que era feliz. Por primera vez mamá no lloraba. Desde chiquita yo le decía, mi mamá lloraba, ¿no? Y yo le decía, ¿por qué lloras? Por lo mismo. No sabía que era lo mismo, pero ella lloraba, ¿no? Y después, mamá, ¿por qué lloras? Por lo mismo. Ah, no me decía que era lo mismo. Ya después de unos años más, mamá, ¿lloras por lo mismo? Sí. Ah, bueno, ¿no? Nunca supe que era lo mismo. Pero era que mi papá lo hacía mucho sufrir porque él era alcohólico y era un problemón en mi casa, mi mamá con úlceras. Y cuando recibe a Jesús, cambia su vida por completo y ella está en fuego hasta hoy, que tiene 86 años. Ella es verdaderamente un ejemplo, es mi mentora, es mi amiga, es mi consejera, es mi madre, no deja de ser mi madre. Y de verdad que su ejemplo ha sido vital para mí, porque yo estaba perdida también. No quería saber nada de las cosas de Dios. Pero el ejemplo de mi madre, ese ejemplo no legalista y no religioso, ese ejemplo de estar orando porque Dios le pusiera, les voy a dar un ejemplo que puse en Aglo, lo siento mujeres, pero mi mamá, nos acabábamos de convertir al Señor, y entonces un día en el refrigerador no servía, y entonces llega... mi papá le dijo, no, pues mira, ya está goteando. Mi mamá es italiana y se fue de Italia a Estados Unidos por la guerra. Entonces la guerra la marcó muchísimo. Entonces ella desperdiciar comida, olvídenlo. No existe en mi casa eso. O sea, si la fruta se empezaba a mayugar un poquito, entonces ella la hacía en almíbar. Y si no te gustaba, al día siguiente era un pastel. Pero te la ibas a comer porque te la ibas a comer, ¿no? Y entonces... El refrigerador se descompuso y estaba lleno de comida, y ella se metió a su cuarto a orar y dijo, Dios, por favor, tú sabes que esta comida no se puede echar a perder, tú sabes, Señor. Y salió corriendo, dijo, en el nombre de Jesús, y puso la mano en el termostato y empieza a andar el refrigerador, y mi mamá empieza a gritar, ¡sirve! 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 Y nosotros así como, ¿qué onda? O sea, cálmate. Y mi mamá le valía lo que nosotros decíamos, ¡sí sirve! ¡Ya ven, mi Dios! Y bueno, ese refrigerador tenía 20 años. Cuando Dios hizo el milagro, sirvió 20 más. Cuando mi mamá se fue a vivir otra vez a Estados Unidos, porque vivíamos en México, se fue a vivir otra vez a Estados Unidos, vendió el refrigerador.
Y ese refrigerador, cuando fue conectado en la casa de los nuevos dueños, ya no sirvió jamás. La bendición era para mi mamá, porque ella de verdad oraba. Ella oraba. Y ese tipo de ejemplos, ese tipo de cristianismo, ese tipo de no te rindas, ese tipo de mijito, confías o confías. Un día me acuerdo que yo llegué muy indignada porque hice un concierto y entonces habíamos invertido en un concierto y el otro cantante tenía cohetes y chispas y aventaba cosas, no yo. Y a mí no me pusieron cohetes. Entonces yo fui con mi mamá muy indignada. Sí, ¿Petardos o petardos, fuegos artificiales? Fuegos artificiales, así. Fuegos artificiales en el concierto y petardos y así. Y a mí no me pusieron nada. Entonces dije yo... Y fui con mi mamá muy indignada. Mira, hicimos un concierto y no me hicieron los petardos y quién sabe qué. Mi mamá me dijo, qué lástima me das. Que hayas rebajado el don que Dios te dio de adorar al Señor y de glorificar al Señor con tu voz y con lo que tú haces y lo reduzcas a los petardos. O sea, cuando se te sube así, mi mamá es esas que tiene esa agujita y, o sea, te poncha el globo, ¿no? Pero tenía razón. Dije, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Esto no es para mí, esto no es mío. Así que hay cosas que nosotros estamos constantemente pasando estafetas, constantemente. Y créeme que para mí fue vital para mi vida hoy. Dios desea que todos pensemos y actuemos generacionalmente. Él espera que se transmita la verdad, la historia, la realidad de su presencia y de su poder a las siguientes generaciones. ¿Cómo se las ejemplificas? ¿Cómo se las moldeas? ¿Te ven orar tus hijos? ¿Te ven orar no, yo no hablo de religiosidad? Si no oras antes de comer, Dios te va a quitar la comida. No. Pero hacemos una oración pues para dar gracias. Y si no lo haces, no pasa nada. Pero caramba, te ven tus hijos orar cuando estás en situaciones difíciles. No que ores por ellos, sino tú y Dios. Tú y Dios. Que ellos vean un ejemplo en ti. Y entonces que vean como aquella viuda el milagro. Porque a mí cuando mi mamá oraba y pasaba, ¡wow! Sabía yo que tenía un Dios poderoso. Pero porque ella lo decía, estoy orando por esto. Tú le dices a tus hijos, como aquella viuda, hijos, vamos a agarrar vasijas, órale. Y todos empezaron a llenar de aceite las vasijas y los hijos presenciaron ese milagro de Dios. Entonces tú tienes que pasar esa manera de vivir el evangelio de una forma práctica, sencilla. Nada religiosa, y entonces se les va a antojar. En Hebreos 11 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y después dice, por la fe Abel, por la fe Enoc, por la fe Noé, por la fe Abraham, por la fe Isaac, por la fe Jacob, por la fe José, por la fe Moisés, por la fe Rahab. Por la fe Rahab era una prostituta y está en la genealogía de Jesús. Hágame usted el favor. ¿Qué hacían los espías en la casa de la prostituta? Yo no sé. No sé qué hacían en la casa de la prostituta. Ay, Dios. Pero ahí estaban. Y bueno, o sea, seguramente porque nunca se les hubiera ocurrido que iban a estar ahí, ¿verdad? No sé. Pero ella fue rescatada por la fe. Hebreos 12:1 dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Esta imagen es del estadio de Grecia.
tuve la oportunidad de estar ahí, si alguno de ustedes ha ido, es bien chiquito, y yo decía, ¿y esto? Ni al caso. Pero allá arriba, en las partes de arriba, se decía que allá estaba la nube de testigos, los que se sentaban hasta arriba, ¿sí? Y probablemente los que ya habían corrido las carreras anteriormente. En aquel entonces, créanme que era muy, muy en serio esto, porque el ganador se le entregaba la corona de laurel y se imprimían monedas en su imagen y se le daba cargos públicos, y era una cosa tremenda. Corrían desnudos, gracias a Dios que ya cambió la ley, pero se ponían arena para cubrirse del sol, y corrían porque no querían que nada les estorbara, despojados completamente. Y a veces los que no ganaban se los echaban, o sea, bye. Aquella nube de testigos son aquellos que corrieron la carrera antes y que nos ven correr la nuestra. Esta es una carrera generacional de relevos, donde unos terminan su parte y pasan la estafeta a otros. Sin embargo, seguimos corriendo un tramo juntos. Desgraciadamente, existen generaciones en las que la estafeta se ha dejado caer. En Jueces 2:7 dice: el pueblo sirvió al Señor mientras vivieron Josué y los ancianos que le sobrevivieron, los cuales habían visto todas las grandes obras que el Señor había hecho por Israel. Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años. También murió toda aquella generación, y surgió otra que no conocía al Señor, ni sabía lo que había hecho. Imagínense eso. Ni sabía lo que había hecho por Israel. Esos israelitas hicieron lo que ofende al Señor y adoraron a los ídolos de Baal. Abandonaron al Señor, Dios de sus padres, que los habían sacado de Egipto, y siguieron a otros dioses, dioses de los pueblos que los rodeaban, y los adoraron, provocando así la ira del Señor. ¿Cómo es posible que no sabían nada de las cosas de Dios? Hubo una desconexión entre la generación de Josué y la siguiente. Mientras los ancianos y Josué estuvieran vivos, Israel servía a Dios. Pero al morir ellos, la nación entera abandonó a Dios. Josué había experimentado el poder de Dios, habían visto la obra de Dios en su generación. Sin embargo, la siguiente generación no conocía sus obras. Eso había sido tremendamente terrible. Otro ejemplo está en 1 Samuel 2:12. Los hijos de Elí. Elí era el sacerdote. Dice, eran unos perversos que no tomaban en cuenta al Señor. El versículo 22, Elí, que ya era muy anciano, se enteró de todo lo que sus hijos le estaban haciendo al pueblo de Israel, incluso de que se acostaban con las mujeres que servían a la entrada del santuario. Amén, por favor. ¿Qué es eso? Y les dijo, ¿por qué se comportan así? Todo el pueblo me habla de su mala conducta. No, hijos míos, no es nada bueno de lo que se comenta en el pueblo del Señor. Si alguien peca contra otra persona, Dios le servirá de árbitro. Pero si peca contra el Señor, ¿quién podrá interceder por él? No obstante, ellos no le hicieron caso a la advertencia de su padre, pues la voluntad del Señor era quitarles la vida. Qué desconexión del sacerdote con sus hijos. Y no quiere decir que a fuerza, desgraciadamente como la mía, están haciendo sus decisiones, ni modo. Están haciendo, quisimos pasar una estafeta buena, y hay gente que toma sus propias decisiones, y así es. Pero mientras viva, yo seguiré proclamando las buenas nuevas del Señor. Y mientras ella esté viva, seguiré diciéndole que el único que la puede ayudar es el Señor. Las siguientes generaciones tienen que experimentar personalmente el poder de Dios. ¿Cómo lo experimentan? ¿Cómo, si tu vida no brilla por el Señor? ¿Cómo lo experimentan? ¿Cómo dicen, wow, yo quiero lo que tú tienes? Yo quiero eso que está en ti. ¿Cómo le haces? No importa que se burlen. No dejes de hablar de Él. Aunque todos te persigan, Jesús te levantará. Amén. No importa que te digan loco. Ay, como que crees en Dios. No nada más creo en Dios, le creo a Él. Amén. Y creo lo que dice.
Y entonces cuando la gente empieza a ver el poder que tienes genuino y empiezan a ver tu vida como es y el ejemplo que eres en el trabajo, entonces a lo mejor dicen algún día, esta persona es diferente. Tienen que experimentar el mover genuino de Dios en sus vidas, tienen que buscar diligentemente a Dios y ver que Dios es real para ellos. Por ejemplo, Samuel experimentó personalmente a Dios. Estaba en la casa de Elí, Samuel, ¿se acuerdan? En la casa del sacerdote. ¿Qué aprende Samuel de Elí? Lo mismo. Yo creo que estos, como líderes, muy buenos, pero como padres, fatales. Porque los hijos de Samuel, lo mismo. Primero Samuel 8. Cuando Samuel entró en años, puso a sus hijos como gobernadores de Israel, con sede en Beerseba. El hijo mayor se llamaba Joel y el segundo Abías, pero ninguno de los dos siguió el ejemplo de su padre, sino que ambos se dejaron guiar por la avaricia, aceptando sobornos y pervirtiendo la justicia. Por eso se reunieron los ancianos de Israel y fueron a Ramá para hablar con Samuel y le dijeron: tú has envejecido ya y tus hijos no siguen tu ejemplo. Mejor danos un rey que nos gobierne como lo tienen las demás naciones. Y otra estafeta se dejó caer. Y entonces Israel dejó de tener jueces y fue el primer rey Saúl, hágame el favor. Otra vez la estafeta no fue pasada, otra vez hubo una desconexión entre Samuel y sus hijos, y esto dio como resultado que la gente pidiera un rey, porque hasta ahorita el pueblo había sido gobernado por jueces, era una teocracia, y Saúl fue el primer rey y sabemos que eso no fue bueno. ¿Cómo pasamos la estafeta con éxito? Miren, Hechos 13:36 dice: ciertamente David, después de servir su propia generación conforme al propósito de Dios, murió. Fue sepultado con sus antepasados y su cuerpo sufrió la corrupción. Dice que conforme al propósito de Dios. Tú tienes que enseñar a tus hijos conforme al propósito de Dios. Tienes que saber, y mira, si no tienes hijos, agárrate a los jóvenes de la iglesia. Nosotros todos estamos involucrados con los jóvenes de la iglesia. ¿Le has preguntado a alguien, si alguno de ustedes es maestro: hey, ¿cómo vas en tu escuela? Hey, ¿te puedo ayudar en las matemáticas, en álgebra, en tú qué estudian? ¿Te puedo ayudar en el inglés? ¿Te puedo ayudar? Tú agárrate uno de esos jóvenes, que en la entrada estos jóvenes sepan que los esperan, y cuando no llegan, que haya una llamada y decir: hey, no te vi en la iglesia. No los acoses. Ay, porque ahora hay que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? Pero por favor, o sea, que ellos sepan que hay... Miren, les voy hubo un estudio que se hizo en Estados Unidos de por qué los jóvenes entre los 18 a 25 años ya se iban de la iglesia. Claro, empezaban a manejar, ya no los llevaban los papás a la iglesia y se iban. Y decían: ¿por qué? ¿Por qué pasaba esto? Y entonces, en las clases de los niños se daban cuenta que decían: un maestro por 5 niños. Entonces dijeron: ¿qué tal si lo cambiamos? ¿Por qué no ponemos 5 tutores por un joven? Y entonces echaron esta propuesta a la iglesia. Y entonces una mujer escuchó de esto y entonces fue con 5 personas a platicar con 5 hombres, porque tenía ella... pero tenía 3 hijos y fue a hablar con 15. Y escogió 15 hombres después de hablar con ellos. Ella era madre soltera. Y después de platicar con ellos y ver su vida y ver entrevistarlos y todo, los escoge y les escogió a cada uno de sus hijos 5 mentores, 5 tutores. Cuando acabó de escogerlos, le dijeron que tenía cáncer terminal. Y ella decía: ya me puedo morir, porque sé que mis hijos no van a ser abandonados por estos 5 personas que van a seguir a cada uno de ellos. Y yo creo que si esa actitud tomamos, de que sabes qué, que te intereses por uno de ellos, ¿sabes lo que va a pasar? Estos jóvenes van a decir: no sabes, está increíble, súper guay, mi congre. Van a venir, pero corriendo otros jóvenes. Eso es lo que queremos. Queremos jóvenes. ¿Por qué? Porque, oye, pues ni modo que sea iglesia de viejitos.
luego ya las iglesias, muchas de ellas en Estados Unidos están llenas de viejitos, y cuando ya se muere el último se va a acabar la iglesia, yo creo. Porque, ¿cómo los jóvenes hacen eso? ¿Por qué bailan? ¿Y por qué esa música? Me duelen los oídos. Mira, tú ya estás fundado. Tráete tapones y gózate. Gózate. O sea, no batalles. Yo entiendo. O sea, hay canciones que ahorita yo, que me siento súper guau y cool, hay canciones que a mí no me gustan de los jóvenes. ¿Ya? Hay canciones que, ay, están normal. Y tienen una letra enorme y no me la sé, y no tienen ni ton ni son. Porque a mí me gustan las antigüitas, ¿no? De gloria en gloria te veo. Esas eran ungidas. Yo voy a una iglesia y le digo, ¿me puedes cantar esta? Y dice, ¿cuál? Pues una de Marcos Witt. ¿Quién? O sea, bye. Pero sí hay cosas que a mí no me gustan, pero sabes que no me tienen que gustar. Yo ya pasé esa etapa de enamoramiento, de juventud, de que esas canciones para mí me llenaron, porque esas te llenan a ti, y déjalos a ellos experimentar ahora lo que sigue. Y permíteles que tú seas un mentor para ellos, pero no te desconectes. Y especialmente les estoy hablando a padres con hijos. Yo te voy a decir, y lo he dicho mucho en este viaje, pero yo conocí a mi esposo más de muerto que de vivo. Y lo conocí más porque en el momento en que mi esposo murió, él jamás me dio ningún indicio de yo estar, de temer por algo, de sospecha de algo, de alguna infidelidad, algún mal comportamiento, nada de eso, nunca. Pero cuando alguien muere dices, oye, a ver si no me encuentro sorpresitas, ¿no? Y es que, ay, pasa tanto ahora. Y entonces abrí yo pues sus computadoras, su teléfono. Yo no me encontré nada. Nada que me pudiera avergonzar. Nada que pudiera avergonzar a su hija. Y para mí eso fue un hombre íntegro, que pagó hasta el último, la última deuda o la última cuenta, ¿no? Para pagar cosas de la casa y todo. El día que murió, hasta ahí, él había pagado todo. No me dejó una sola deuda, cosa que es maravilloso. Porque a veces cuando mueren y tienen todas las finanzas por todos lados, es terrible. Te dejan, no, me hubiera dejado una deuda y lo resucito para matarlo otra vez. O sea, verdaderamente me enseñó con todo lo que dejó, que su vida fue realmente lo que predicó. Y eso me llena de gozo saber que estuve casada con un hombre de veras, un hombre íntegro, un hombre que amaba a Dios. Y aquí está Arturo, que lo conoció desde adolescente, y no me dejará mentir, porque es padre conocer también a tu esposo a través de otros. No sabes cómo la percepción de otros, ¿no? Y es muy bonito ver a mi esposo a través de los ojos de Arturo y Ruth. Pero, ¿saben? Eso a mí me dejó marcada, y dije, este es un legado que él dejó. Y siempre me lo dijo, te vas a dar cuenta cuánto te amé. Y vaya si me di cuenta. Y después lloré, ¡ay, eso para qué te va! Pero eso es otra cosa. Entonces, ¿cómo se preparó David para pasar la estafeta? Primero, fue una tarea que duró toda la vida. No es, hay de chiquitos y los cuentitos, toda la vida. Mi mamá tiene 86 años y créeme que está de rodillas orando. El lunes que me oyó, porque no podía ni hablar. Bueno, mi mamá de rodillas orando, ¿no? Y bueno, mi mamá cuando ora y habla en lengua así, echa fuera a los demás. No, ya, tú te sanas porque te sanas. Preparó recursos y riquezas para las siguientes generaciones. Escucha. Preparó recursos y riquezas. Este lugar, por ejemplo, ya es insuficiente. Ya es insuficiente. Este lugar no lo pagan Ana y Juanjo. Imagínense. Lo pagamos todos porque esta es la casa de Dios.
Y le damos lo mejor a Dios. Usted está sentado en unas sillas muy cómodas, tenemos aire, sonido, todo está muy bonito. Necesitamos otro lugar, óigame, porque aquí no van a caber. Van a venir muchos más. Y verdaderamente hay que prepararle casa a Dios. ¿Y quién lo va a hacer? Nosotros. Nosotros cooperamos con la iglesia. Y sabes, no es centavitos. A veces cuando, y yo no estoy aquí para pedir dinero ni mucho menos, y ellos no me dijeron nada. Pero a mí me da coraje la gente tacaña, la gente que es agarrada y no suelta. O sea, Dios es Dios de tu cartera y de tu corazón. Si no, olvídate. Si no tiene tu cartera, no tiene tu corazón. Y a veces nosotros estamos agarrados y no... Tú estás proveyendo este lugar para las siguientes generaciones, ¿sí lo entiendes? Es para los que vienen cuando tú ya no estés. Y prepararles y dejarles no una broncota, sino algo digno para Dios. Dice que preparó un equipo de liderazgo, que enseñó a Salomón la palabra de Dios, pasó tiempo con él, oró con él, sobre todo le fue ejemplo a él, y la estafeta fue pasada con éxito y el reino fue establecido. Sí, David pecó, terriblemente pecó, pero él reconoce, y eso es algo muy diferente de lo que pasa a veces. Él dijo, he pecado, es cierto. Y no se apartó la espada de su casa, fue terrible la consecuencia, pero el reino y la estafeta fue pasada, porque Dios conocía el corazón de David. Tenemos que trabajar con todas las generaciones, aprendemos de los que ya pasaron por donde nosotros vamos y aprendemos de las generaciones que vienen. El costo es muy alto si dejamos caer la estafeta. Quiero que veas este video. A ver si se ve. Bye. Después de prepararte años y años, déjala así, porque vienen otros. Después de prepararte años y años, se cae la estafeta. Porque tú tienes que correr. Te voy a pasar la estafeta. Los jóvenes están viéndonos. ¿Tú? Aquí. Los jóvenes nos están viendo correr nuestra carrera. ¿Dónde está el micrófono que ya no sirvió? Bueno, no importa. Entonces, hagan de cuenta que esta es mi estafeta de aquí, ¿no? Y entonces, los jóvenes nos están viendo correr nuestra carrera. Perfecto. Y entonces, de pronto, le estoy pasando la estafeta, pero no le estoy soltando. Aunque sean segundos, tienes que asegurarte que la tiene. Estos no se aseguraron que la tenían, nada más la soltaron. Pero yo me estoy asegurando, aunque estamos corriendo, porque estamos corriendo juntas al mismo tiempo, y entonces ya cuando estoy segura que puede, perfecto, y se va a ir. Entonces ya suelto. Y ese momento de estar corriendo juntos pueden ser años, pueden ser toda una generación, pero vas corriendo y vas enseñando y te vas asegurando que la va agarrando. Ya leímos Hebreos 12:1, porque Pablo menciona cómo es que tenemos que correr la carrera. Dice, Dios disciplina a sus hijos, por tanto también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo corres tu carrera? ¿Te cansas en la carrera? Todo. Sí, otro. Ay, vas todo como... ¿Te cansas? Ay, es que
es que en España nadie se convierte. Yo, no, perdón. Digo, en sapos se convertirán, pero no, en España nunca. Yo he oído eso tanto. Estoy en una iglesia próspera. Amén. Estoy en una iglesia que estoy feliz de ver. Te cansas en tu carrera. Estás ya que perdiste el gozo de tu primer amor. ¿Qué usas para correr? ¿Te preparas? Que a veces no corremos bien, ¿verdad? Queremos, ¿verdad? Pero no nos preparamos. No nos preparamos. Entonces, ay, lo que sea es bueno, ¿verdad? Ya, no. Total, lo que sea es bueno. No. Tienes que tener ciertas cosas, ¿verdad? Ahora cada vez más la ropa está siendo muy técnicamente hecha para que no pese tanto, y los tenis, quién sabe cómo. Pero pues, si no te preparas, ¿cómo es que qué vas a usar para la carrera? No puedes correr volteando hacia atrás. Si volteas al pasado, es que esto me pasó y lo otro me pasó, pues vas a chocar y te vas a caer. Deja de estar volteando al pasado. Lo que pasó, pasó. O lo que dijo José José. Ya lo pasado, no me... O sea, ya pasó. Y no podemos traer el pasado constantemente. Ese ya, que nos sirva de referencia. Yo siempre digo, pues no puedes manejar viendo el espejo retrovisor constantemente, ¿verdad? Nada más lo volteas a ver para referencia y para ver si no viene una patrulla de policía detrás de ti, ¿verdad? Pero no puedes estar manejando viendo el espejo retrovisor constantemente. Tú suéltate ya, hoy es un nuevo día. Es que no hice esto con mi hijo. Bueno, hoy es un nuevo día. Es que le di mal ejemplo. Hoy es un nuevo día. Es que qué barbaridad le dije y no debería. Ya se acabó el hubiera. El hubiera ya no existe. Hoy es un nuevo día. Hoy sigue adelante. Hoy agarras tu estafeta esa y empieza a pasar, por favor. ¿Qué sucede cuando alguien te estorba en la carrera? Ay, no tenemos sonido. ¿Qué pasó? Oh. Sí vieron cómo lo tumbaron, ¿verdad? Bueno, yo siempre digo que si hubiera sido de la Ciudad de México, el corredor, lo hubiera alcanzado y le hubiera dicho, ¿qué te traes? ¿Qué te traes? ¿No? Y le hubiera querido pelear, en vez de seguir corriendo. Y a veces eso es lo que hacemos. Si alguien te estorba en la carrera, ¡ay, peleas! Y empiezas a discutir, y empiezas a gritar, y empiezas a querer ganarle el pleito. ¿Qué prefieres, ganar el pleito o ganarte un alma? El pleito, órale, gánalo. ¿Y luego? ¿Y ahora? Creo que todos lo hemos hecho, ¿verdad? De pronto que dices, no, pero es que yo quiero... Ok, ya lo ganaste, ¿y ahora qué? ¿Qué ganaste? Entonces ten cuidado con quien estorbe tu carrera. O sea, sigue corriendo y gánala. ¿Habrá obstáculos en tu carrera? Claro que los hay. Por supuesto que los hay. Y los tienes que saltar. Y si te caes, te levantas. Así de sencillo.
Porque va a haber obstáculos, y una vez se los digo, van a haber obstáculos. Y obstáculos que van a querer, como decía Juanjo, Él es el Dios de los imposibles. Y cuando ves el obstáculo dices, pues lo rodeo. No, te trepas. Ay, pero es que no quiero. Y te subes hasta que lo pasas. Porque eso es una carrera. Y sí tendremos obstáculos, ¿y qué? ¿O qué te motiva para correr? Sí. Ándale, niño, vamos a la iglesia, ¿no? Y de la oreja, ¿no? Ándale, Juanjo, vámonos. ¿Qué te motiva para correr esta carrera tan maravillosa? A mí me motiva el Señor, que Él corre conmigo. Él está conmigo. Cada quien corre su propia carrera, cada quien tiene su propio carril. Yo no puedo estarme comparando con el carril del de junto y el de junto. Ay, es que ese se ve tan bonito, mira. Ay, mira ella que canta tan lindo con güerita y todo. Yo así quiero. Ay, mira, ¿por qué él canta? Si yo puedo cantar mucho mejor. A ver, ¿por qué? ¿Por qué él predica? No, hombre, ¿sabes qué Juanjo predica? Dios mío, yo lo puedo hacer mejor, ¿sí? Quédate en tu carril. Quédate a ver lo que Dios tiene para ti. Deja de estar volteando a un lado y al otro a ver qué tienen los demás. Tú tienes el tuyo. Y descubre tu propio carril, tu propio llamado, tu propio propósito, tu propio llamado. Dios te llama a hacer algo importante. Y ¿sabes qué? No necesitas, no quiere decir que seas predicador ni nada. Miren, el peor predicador de la historia se llama Noé. El peor. ¿Cuántos ganó Noé? Nadie. ¿Cuántos se convirtieron al Señor? Nadie. Pero subió a toda su familia al arca. Entonces es el mejor predicador. Nada más con que subiera al arca toda su familia. Dedícate a tu familia. Ora por tu familia. Haz estafetas en tu familia. Y cada quien va a su propio paso. Algunos corren más, ahora sí que los de adelante corren mucho y los de atrás se quedarán. Hay veces en que uno va corriendo, ¿verdad? Carreras más rápido. Y tú dices, pero ¿por qué a él sí Dios lo oye y a mí no? ¿Por qué Dios sí lo bendice y a mí no? ¿Y por qué ya, qué bárbaro, apenas empezó con el Señor y mira nada más cómo Dios lo bendice y toda su familia y a mí no? Deja de estar viendo lo de los demás. Cada quien está. Hay veces en que Dios a ti te dice detente. Hay veces en que te dice corre. Hay veces en que te dice párate. Y así lo hacemos. ¿Y cuál es tu meta? No sé la tuya, pero mi meta está en Hebreos 12:2. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Él está en la meta. Él no nada más te ayuda a correr la carrera, Él está en la meta también. Y entonces al poner la mirada, tengo un amigo que su hija es corredora. Y entonces ella ya había pasado las carreras estatales y venían las nacionales y ella estaba en uno de los primeros lugares. Entonces él le dijo a su hija, hija, pon la mirada en mí. Yo te voy a estar esperando en la meta. Tú pon la mirada en mí. ¿Me ves? No, sí, no te distraigas, tú nada más pon la mirada en mí. Y entonces la hija empieza a correr la gran carrera de su vida. Y de pronto siente que alguien le empieza a pasar y voltea. Ese segundo de voltear te resta. Y cuando ella voltea, dijo, ya me ganaron, qué horror, ya no voy a poder. Y llegó casi en los últimos lugares porque se distrajo en la carrera. Tú tienes que poner tus ojos en Cristo. No importa qué es lo que esté pasando alrededor. No importa qué es lo que los demás digan, hagan, tornen. No importa. Tú tienes que poner tus ojos en Cristo. Porque Él te ayuda a llegar a tu meta.
Yo quiero terminar con este video que les quiero explicar antes de poner. Bueno, este era un corredor. Este era un corredor que quizás ustedes saben quién es. Se llama Derek Redmond. Si no me equivoco, fue en las Olimpiadas de Barcelona. No estoy segura. A lo mejor estoy bien mal. ¿Alguien sabe? Sí fue, ¿verdad? Bueno, a lo mejor ya vieron este video. No importa, es mi conferencia, así que no problema. Y bueno, este corredor era el preferido. Y era el favorito a ganar. ¿Sí es? Y se había preparado durante pues los años de preparación para correr esta carrera en esta Olimpiada. Y en medio de la carrera algo le sucede. Y se detiene de pronto porque se le rompe el músculo de la pierna. Y él queda en su carril adolorido físicamente. Desilusionado y derrotado. Acaba de fracasar en la carrera más importante de su vida. Hubo un ganador, claro. Cuando le llegaron a decir que ya había acabado la carrera, él dijo: yo voy a seguir corriendo, la voy a terminar. Sin saber quién, un hombre baja de las gradas a su encuentro. Claro, lo quieren detener y dice: soy su padre. Y Derek no sabía que su padre estaba ahí. Él pensaba que lo querían detener para que no corriera y dijo: hey, soy tu papá. Soy tu papá. Y cuando se da cuenta que es su papá, rompe en llanto y en dolor. Los quieren sacar de la carrera, dicen: ya acabó, ya sálganse. Pero creo que el papá no estaba contento con eso. Dice: vamos a terminar, dice. Ya, sálganse. Dice: vamos a acabar la carrera. Yo creo que no le entendía, era español y el otro le hablaba en inglés. Y sabes, terminaron juntos la carrera. Claro, no se ve bien el video, pero todos estaban aplaudiendo, todo el estadio estaba aplaudiendo. Las cámaras lo tomaron. ¿Y sabes qué? Hubo un ganador y este fue el perdedor. Y todo el mundo se acordó del perdedor. Yo quiero que cierres tus ojos en esta mañana, en esta tarde, ¿no? Y quiero que pienses
en lo que te he hablado hoy. Quiero que pienses en que hoy es el día en que puede ser un cambio en tu vida. Hoy es el día que a lo mejor tienes que parar de hacer ciertas cosas porque tu legado, si hoy a lo mejor tu familia viera tu computadora, ¿está bien? Si hoy ya no existes y estás dejando tu vida delante de los demás, ¿qué es lo que verían? ¿Qué es lo que percibirían? ¿Qué es lo que obtendrían de ti? Si tú estás estancado en tu cristianismo y no estás dando a otros, no estás pasando estafeta a nadie, no tienes vida, te vas a estancar. La vida es para entregarla a los demás. Ese es el propósito por el cual Dios nos tiene en esta tierra, para darnos a los demás, para servir a los demás. Y si tú no estás sirviendo a otro y discipulando a otro, entonces creo que te estás perdiendo del propósito de Dios en esta vida. Así que yo no sé cuál sea tu situación. Primeramente quiero hablarles a aquellos que no han recibido a Jesús como Señor y Salvador, o aquellos que sí lo recibieron y de pronto se han alejado. Hoy es el día de regreso. Hoy es el día de decir: Señor, yo ahí voy de regreso. Yo no te voy a pasar al frente, nada. Yo quiero que cierren todos sus ojos y quiero pedirte que si tú estás en una condición así, alejado de Dios, o quieres recibir a Jesús en tu corazón por primera vez, yo no te estoy hablando de ninguna religión, no te estoy hablando de ninguna secta, te estoy hablando de tener una relación con el Dios omnipotente, omnisciente y omnipresente, que sin Él yo no podría estar aquí delante de ti hablándote. Él ha sido real en mi vida y lo puede ser en la tuya también. Así que si tú quieres rededicar tu vida al Señor, o estás aquí por primera vez, nada más quiero que levantes tu mano y la bajes y yo sabré por quién orar. ¿Habrá alguien? Gracias. Gracias. Veo sus manos. Gracias, gracias. ¿Por qué no repetimos esta oración y todos vamos a hacerla juntos y digamos así: Señor Jesús, yo te recibo y dedico mi vida a ti. Perdóname por haberte ofendido, consciente o inconscientemente. Y Señor, yo declaro y creo que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día para darme vida eterna. Ya no me pertenezco, te pertenezco a ti. Gracias, Jesús, por entrar a mi corazón. En tu nombre. Amén. Esta pequeña oración hace cosas maravillosas si la dijiste con sinceridad. Y la puedes seguir diciendo hasta que te caiga el centenario, como decimos, hasta que te caiga en el corazón que Dios es real y Dios te ama. Y padres de familia, jóvenes, señoritas, personas que tienen a alguien bajo ustedes, como padres, yo quiero orar por ustedes. A veces le hemos regado, hemos fallado, sí, hemos fracasado, sí, pero tenemos un Padre mayor que, como el padre de Derek, nos levanta y va con nosotros corriendo en la carrera. Si tú eres padre o madre, yo quiero que te pongas de pie. Tenemos una tarea por delante. No importa la edad que tú tengas, tenemos una tarea por delante. Y esta tarea es un tesoro que Dios nos ha dado, un barro en nuestras manos. No nacimos sabiendo ser padres, pero estos hijos nuestros tienen que saber de ti quién es Dios. No importa si están casados, si están lejos de ti, cuando tengas la oportunidad, ni siquiera a veces tienes que hablar. Que tu estilo de vida hable más que 1000 palabras. Y que ellos sepan que Dios reina en tu casa.
que Él es el número uno y que no accedas a cosas que no están permitidas dentro de las cosas de Dios. Sabes, a mí me gusta mucho que entre mis multitudes de cosas no me preguntes por qué. Ahorita hablo por ustedes, pero voy a dar una clase a unas niñas judías, no judías mesiánicas y esos rollos, judías. Me invitan de una sinagoga, yo no entiendo qué hago ahí, pero pues yo voy. Tengo 7 años yendo, no más, tengo 9 años yendo. Y les doy una clase de su bat mitzvah. Hágame usted el favor. Y les doy clase de autoestima y de cómo ser señoritas y bla, bla. Y me encanta una cosa que hacen, y me dijo mi amiga. Una vez un muchacho estaba en drogas en la comunidad judía. Y los papás estaban muy preocupados. Y entonces la comunidad se acercó a ese joven y le dijo: tú no nos vas a avergonzar a nosotros. No nada más le cayó toda la familia, fue toda la comunidad. Y lo rescataron. Esto es una comunidad. Esta es una comunidad. Y no nada más vivimos para nosotros y para los nuestros. Somos una comunidad y tenemos que cerrar filas. Y especialmente empezar con el núcleo familiar. Pero mira a tu alrededor. Hay muchos que carecen como tú de muchas cosas, pero otros las tienen y juntos podemos salir adelante. Señor, yo te pido por cada papá que está aquí, cada hombre que está aquí, que tú los levantes como sacerdotes de su hogar, que tú les des esa autoridad que tú les has dado como padres, no nada más autoritarios, sino padres que puedan amar a sus hijos y enseñar a sus hijos un Dios de amor, un Dios precioso en sus vidas, porque ellos te siguen. Te pido, Señor, que todo lo que hablen, todo lo que hagan y todo lo que piensen sea congruente en sus vidas. Te pido por estas madres que les dé sabiduría. Te pido, Señor, que puedan crear hijos felices, pero dependientes de ti, no dependientes de ellas. Te pido, Señor, que ellas puedan ser aquellas que puedan llevar a estos hijos y a estas hijas a un lugar de ejemplo. Que si hay maltrato, se pare el maltrato aquí. Que si hay palabras ásperas, se paren aquí. Que si hay golpes, se acaban aquí, porque esos hijos van a hacer exactamente lo mismo que ven en sus casas. Y Dios, te pido que estos padres entiendan el tesoro que tienen en sus manos, y que tú vas corriendo la carrera junto a ellos, y que tú eres la meta esperándolos también, y que estén pasando estafetas constantemente hasta el día, como dice David, que peine canas y sepa que sus generaciones siguieron tus preceptos y tus mandamientos. Señor, en el nombre de Jesús, te pido por estas familias que, Padre, son la base de la sociedad. Aunque la gente diga afuera que ya no es necesario casarse, oh Dios, el compromiso es tan importante. Y este compromiso, este pacto que hemos hecho hasta que la muerte nos separe, es un pacto que hemos hecho delante de ti. Así que, Señor, te pido que de verdad estas parejas busquen cómo enseñar a sus hijos, te busquen a ti, oren juntos y oren con ellos, porque al verlos los hijos sabrán que hay algo diferente, y eso les da seguridad, y eso les da un plan, y les da protección a sus vidas. Gracias, Jesús, por cada uno de estos padres, en el nombre de Jesús. Amén. Pues que Dios los bendiga. Me dio mucho gusto estar con ustedes y fue un placer conocerlos, y espero que Dios me traiga de nuevo. Amén.